Feliz día, de nuevo acá reunidos para compartir de nuevo la palabra del Señor. Hoy en la fiesta de San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir de la Iglesia. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Yo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, les deseo a ustedes, los hermanos y fieles cristianos que están en Efeso, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos ha elegido en Cristo antes de crear el mundo, para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos, por el amor, y determinó porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Pues por Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia, con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo, cuando llegara la plenitud de los tiempos. Hacer que todas las clases, la del cielo y la de la tierra, tuvieran a Cristo por cabeza. Palabra de Dios. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le ha dado la victoria. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Cantemos al Señor al son del arpa, suenan los instrumentos. Aclamemos al son de los clarines al Señor nuestro Rey. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley: «Ay de ustedes que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron». Con esto dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos lo mataron y ustedes les construyen el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios: «Yo les mandaré profetas y apóstoles, y los matarán y los perseguirán, para que así se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que han sido derramadas desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se lo repito, a esta generación se le pedirá cuentas. Ay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado, y a los que iban a entrar les han cerrado el paso». Luego que Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo con algunas de sus propias palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en el Evangelio Jesús sigue con esas ayes, pero vamos a compartir solamente una idea del Evangelio de este día. Estas palabras de Jesús cuando dice: «Ay de ustedes que le construye sepulcro a los profetas que los padres de ustedes asesinaron». Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos lo mataron y ustedes le construyen el sepulcro. ¿Qué no quiere decir Jesús con esas palabras? Jesús le quiere decir
a la gente de aquel entonces y nos la dice también a nosotros, porque no tenemos que olvidar que la palabra de Dios no se queda anclada en el pasado, no se casa con ningún siglo, ni con ninguna década, ni con ningún milenio. La palabra de Dios trasciende cada década, cada siglo, cada milenio, porque la palabra de Dios es y será siempre un eterno presente, siempre será un eterno presente. La palabra de Dios encaja muy bien con el tiempo que estamos viviendo, encaja muy bien con el tiempo que va a vivir la humanidad. Pues bien, ¿qué le está diciendo Jesús a ellos? Ellos habían matado a lo que Dios le había mandado, habían matado a profetas y lo habían matado, ¿por qué? Porque la verdad duele. Cuando no queremos aceptar esa verdad, la verdad duele. Y había matado a profetas, a enviados de Dios, y lo había matado por eso, porque esa verdad le dolía a un grupo, especialmente aquellos que tenían poder, a veces poder político, a veces poder religioso, etc. Y esa verdad dolía y mataban a los profetas. Pero ¿qué pasaba? Después que mataban a esos profetas, luego lo veneraban, luego le hacían su grande sepulcro y veneraban a aquellos hombres que ellos habían matado, aquellos hombres que no quisieron escuchar, luego más adelante lo veneraban, más adelante eran para ellos como un ejemplo, mas no quisieron escuchar sus palabras. Y vemos hoy profetas actuales, a Monseñor Óscar Arnulfo Romero, que lo asesinaron en El Salvador. ¿Por qué? Porque decía la verdad. ¿Por qué? Porque a veces el anuncio del Evangelio, pues muchos no lo quieren aceptar, y a veces el anuncio del Evangelio señalan, la palabra de Dios señala la maldad, señala la avaricia, la palabra de Dios señala. Y Óscar Arnulfo Romero, que en El Salvador fue la voz de los que no tenían voz, la luz de los que vivían en la oscuridad, pero en aquel entonces el poder político pues no quería escuchar esas verdades que decía Monseñor Romero y que no las podía decir el pueblo, porque el pueblo de una u otra manera estaban ahí como acorralado, y él fue la voz del pueblo, la voz de los que sufrían, la voz de los que no tenían voz, la voz de los sufrientes. Era la voz de Jesús, era la voz del Evangelio, pero esa voz de Jesús, esa voz del Evangelio le caía mal a muchos, que iba en contra de la voz del Evangelio, en contra de la voz de Jesús. ¿Y qué pasó? Lo mataron. Y hoy día, pues a Monseñor Romero lo veneran allá en El Salvador. Y muchos que no lo quisieron escuchar, muchos que se cerraban a escucharlo, ahora lo veneran. Eso es lo que nos dice Jesús, y así ha pasado con personajes de la historia, Martin Luther King, Gandhi, personajes de la historia, porque a veces no queremos escuchar la verdad, porque la verdad duele, y eso es lo que ocurre en el anuncio del Evangelio. Eso es lo que ocurre con el anuncio del Evangelio en esos lugares, en esos países donde pisotean la dignidad del ser humano, en aquellos países fraudulentos que pasa por encima de las personas, de los que sufren, donde no hay dignidad, donde no hay libertad de expresión, y sale a la palestra el anuncio del Evangelio, sale a la palestra la verdad del Evangelio que es anunciada. Pues esa verdad duele, y es ahí donde aparecen muchos mártires. Han habido muchos papas, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, muchos mártires. ¿Por qué? Por defender a los que no tienen voz, por ser testigo de Jesús en medio del mundo, porque a veces piensan que solamente el Evangelio es
quedarse ahí arrinconado, solamente hablando de Dios, ¿no? El Evangelio es la luz de todo, y a veces en esos países donde hay gobiernos tiranos, el Evangelio sale a la defensa del pueblo, y los tiranos dicen, ¿por qué se mete? ¿Sí? ¿Por qué se mete en política? Si se mete en política, pues quítese la sotana y hagan política. Y piensan así, de esa manera. No, el Evangelio sale a defender. ¿Por qué mataron a Jesús? Por la verdad. Y nos dice que una vez se le acercaron para hacer una pregunta, iban los partidarios de Herodes, el partido de Herodes, iban los fariseos, iban los escribas, iba a algunos del sacerdote de aquel entonces, y la pregunta que le hicieron fue, ¿es lícito dar tributo al César? ¿Sí o no? Y Jesús le respondió, le dio la respuesta, y ahí estaba, ¿sí? Todos unidos, buscando la manera de cómo acabar con Jesús. ¿Por qué? Porque las verdades duelen, y eso ocurre cuando el Evangelio se anuncia y se presenta como una verdad que da liberación, como una verdad que trae la libertad de los hijos de Dios, una verdad que no busca esclavitud, sino todo lo contrario, que todos vivamos como hermanos, como hijos de Dios. Pues bien, así en el tiempo de Jesús murieron muchos profetas por anunciar la verdad, y Jesús le llama la atención porque no le escucharon y ahora sí lo están venerando, no lo escucharon y ahora sí hablan de ellos, no lo escucharon y ahora sí son ejemplo para ellos. Pues así han pasado con muchos hombres y mujeres en la vida que lo mataron por anunciar la verdad y hoy lo veneran, pero no lo escuchan. Pues bien, preguntémonos ustedes y yo, Jesús vino también a anunciar una verdad, y por esa verdad entregó su vida en la cruz, para que esa verdad nos liberara del pecado, para que esa verdad nos abriera la puerta del cielo, para que esa verdad nos hiciera cada día mejores hijos e hijas de Dios. Estamos nosotros viviendo, anunciando la verdad del Evangelio. Si anunciamos la verdad del Evangelio, pues también preparémonos para sufrir, porque cuando anunciamos la verdad del Evangelio, a veces nos llegará algunos sufrimientos, como el santo del día de hoy, que celebra la Iglesia, San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir, por anunciar la verdad y el Evangelio de Jesús. Vamos a finalizar en mano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.